no me pude quedar a la clase de asma porque tenía otra reunión, no podía faltar. Bueno, ya me conoce, soy Verónica Contreras, internista, dedicada a hematología, pero igual le hago a todo. Y la Javi a presentar de EPOC, por coincidencia o malas coincidencias de la vida le tocó sola, pero no fue nuestra intención. Y inicialmente iba a ser solo el tema sin caso clínico, pero igual le dije que hiciera caso clínico porque es importante y se la jugó con todas. Así que va a ser tema y caso clínico. Así que bien, parte nomás Javi. Ya. Bueno, como dijo la profe, hoy día voy a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también conocida como la EPOC. Los objetivos de esta presentación son conocer el origen y las bases fisiopatológicas de la EPOC, comprender su impacto en la salud pública y la importancia de su pesquisa y prevención, analizar el conjunto de signos, síntomas y factores de riesgo para sospechar la enfermedad, interpretar las evaluaciones diagnósticas para establecer su diagnóstico y gravedad, aplicar medidas generales y tratamiento broncodilatador personalizado, conocer y aplicar el manejo ambulatorio de las exacerbaciones. Entonces, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre las generalidades para que vayan recordando un poco de esta enfermedad. Vamos a ver cómo se sospecha, cómo se diagnostica y cómo se trata. Bueno, en primer lugar es una enfermedad que es muy frecuente, es prevenible y tratable, y es por eso que todos los médicos generales deben saber cómo enfrentarla. Está dentro de las patologías que cursan con una limitación persistente al flujo aéreo, se producen anormalidades tanto en la vía aérea como el parénquima pulmonar. Los síntomas respiratorios son persistentes, a diferencia del asma, por ejemplo, y se produce por la inhalación de partículas y gases nocivos, cuyo protagonista es el tabaquismo. Además, hay dos elementos que añaden gravedad y peor pronóstico, que son las exacerbaciones o crisis de EPOC y las comorbilidades. Vamos a ver qué la causa. Podemos dividirlo en dos componentes. En primer lugar, la exposición crónica a una sustancia que daña el pulmón. La más frecuente es el humo del tabaco, hasta el 80%. Este puede ser tanto activo como pasivo, incluso fumar marihuana. También el humo de leña, cuando están en ambientes mal ventilados, tanto para calefacción como para cocina, que es muy frecuente en las regiones del sur. La contaminación ambiental y la contaminación ocupacional. Bueno, y los factores de huésped tienen que ver más que nada con que es un pulmón susceptible. Normalmente el pulmón alcanza su función pulmonar máxima, vista como el BEF1, a los 20 años, y luego va decayendo por el envejecimiento pulmonar normal. Sin embargo, si ocurre una anoxia en este periodo de tiempo, no alcanza la función máxima y decae de la misma forma, pero en este caso el paciente va a tener síntomas cuando sea adulto mayor. Algunas noxias asociadas son el bajo peso al nacer, el tabaquismo materno durante la gestación, y durante la infancia, infecciones respiratorias habitualmente graves y la desnutrición. Además se asocia el mismo asma, la bronquitis crónica, el bajo nivel socioeconómico porque hay mayores niveles de nutrición y también de contaminación ambiental, y una enfermedad muy rara que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad genética en donde falta esta enzima que evita que la proteasa pulmonar genere mucha destrucción del pulmón. Entonces si está ausente se daña el pulmón. Ahora vamos a ver la fisiopatología. La EPOC comparte características de dos enfermedades, que es la bronquitis crónica y el enfisema, que lo más frecuente es que se presenten las dos al mismo tiempo porque las dos se producen por el tabaquismo. Sin embargo, no son sinónimos de EPOC, porque para hacerlo requieren tener la limitación crónica al flujo aéreo que se ve en la espirometría. En la bronquitis crónica se observa una bronquiolitis, es donde hay una inflamación del bronquiolo, es decir, la vía aérea pequeña, en donde el tabaco principalmente produce una hipertrofia y una hiperplasia de las glándulas mucosas y las células calciformes. Por lo tanto, se produce mucho mucus, además el aparato mucociliar está alterado, por lo tanto no se produce un barrido adecuado y se generan tapones mucosos, que generan una obstrucción y aumento de la resistencia a la vía aérea. En el enfisema ocurre una destrucción del parénquima pulmonar por el mismo humo del tabaco, se produce una reacción inflamatoria, llegan células, citoquinas, que estimulan a proteasas, que van a destruir colágeno y elastina, van a generar la ruptura de tabiques alveolares, van a agrandar las vías, el parénquima pulmonar, generando una disminución de la retracción elástica, lo que va a determinar que haya un mayor colapso de la vía aérea y así se atrape el aire. Las dos juntas producen entonces la limitación de flujo expiratorio, y esto no permite la salida del aire de forma adecuada, se genera una hiperinflación, y se dice que es dinámica porque empeora con el ejercicio físico.
Otro tema importante es que estos pacientes a largo plazo tienen cor pulmonales, porque el poco intercambio gaseoso genera una vasoconstricción hipóxica que cuando se produce a nivel difuso en todo el pulmón genera una hipertensión pulmonar, que a nivel del ventrículo derecho genera hipertrofia, hiperplasia, generando el cor pulmonales y la falla cardíaca derecha. Bueno, ¿por qué es tan importante esta enfermedad epidemiológicamente? En primer lugar, porque ha aumentado su frecuencia y lo va a seguir haciendo, porque se asocia al envejecimiento poblacional. Además, tiene altos costos sanitarios asociados, principalmente por la hospitalización y su elevada mortalidad. Es tan importante que a nivel mundial estaba pronosticado para que este año fuese la tercera causa de muerte. Además, muy subdiagnosticada, más o menos hasta el 70%, lo que se asocia a que estos pacientes tienen poca conciencia de que existe y que en APS no se sospecha adecuadamente ni se hace tanta espirometría tampoco, que es la forma de confirmarlo. Además, está pronosticado para que el 2030 sea la quinta causa de discapacidad. En Chile se realizó el estudio Platino, que fue un estudio que involucró a 5 países de Latinoamérica, uno de ellos fue Santiago, y se observó la prevalencia del 17% en mayores de 40 años, con un mayor incremento en mujeres, también lo que se ha asociado a que estas están fumando más. De forma que nosotros tenemos que ser conscientes de que los pacientes no conocen bien la enfermedad y tenemos que sospecharla para evitar esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo la sospechamos? En un principio no vamos a tener tantas pistas porque suele ser asintomática. Y a medida que va evolucionando se va presentando disnea, tos crónica y expectoración, que como sabemos son comunes a muchas patologías respiratorias. Por lo general los pacientes consultan por la disnea porque es lo que más les afecta a su vida diaria. Esta suele ser persistente, progresiva, que empeora con el ejercicio. Y la tos crónica y expectoración, que por lo general no consultan porque se lo atribuyen como algo normal por fumar. En el examen físico en estadios iniciales también suele ser normal. Y luego a medida que va evolucionando se va a presentar expiración prolongada, murmullo pulmonar disminuido, hipertimpanismo, sibilancias, ruidos cardíacos atenuados ausentes y tórax en tonel. En general todo esto se asocian por el aumento de la resistencia a la vía aérea y la hiperinsuflación. El tórax en tonel nosotros sabemos que es algo clásico de la EPO, pero no es tan frecuente que ocurra, que se observe. El IMC también es fundamental evaluarlo porque los pacientes que están con desnutrición tienen un peor pronóstico. Además, como había comentado, los pacientes tienen falla cardíaca derecha, por lo que tenemos que evaluar sus signos, como la ingurgitación yugular, la hepatomegalia y el edema periférico. Además, en fases ya graves, avanzadas, la hipoxemia puede generar cianosis central y estos pacientes al estar hiperinsuflados tienen un diafragma que está más contraído, por lo que su mecánica ventilatoria está alterada, tienen mayor dificultad para respirar y usan la musculatura accesoria. Además bajan de peso porque respirar, ventilar, les consume mucha energía. Pasamos a cómo confirmamos el diagnóstico. Entonces, ya conocemos la sospecha, que son los factores de riesgo y los síntomas. Sin embargo, no es necesario que el paciente tenga todo esto para sospecharlo. Incluso, la guía GES nos dice que solamente necesita de un IPA mayor o igual a 10 en un paciente mayor de 40 años para realizar el examen que la confirma, que es la espirometría forzada. Entonces, vamos a saber que es EPOC cuando la relación de BEF1 y CDF es menor a 0.7 siempre, post-broncodilatador. Cuando es normal, no tenemos que quedarnos tranquilos porque estos pacientes habitualmente siguen fumando y su función pulmonar va a disminuir sí o sí en algún momento. Otra cosa importante a reconocer es que la alteración espirométrica tiene poca relación con los síntomas, es decir, podemos tener espirometría muy alterada y el paciente con muy pocos síntomas. Una vez que, vamos a recordar un poco sobre la espirometría, igual en la clase anterior lo repasamos un poco. Este es un examen que evalúa el flujo aéreo de un paciente, que hace una inspiración máxima y luego bota el aire hasta la expiración máxima de forma forzada, es decir, con toda su fuerza. Y el volumen total que se mide es la capacidad vital forzada. Otro volumen importante es el que expira al primer segundo, llamado el BEF1 y su relación. Entonces, en un paciente que no tiene obstrucción, el BEF1 suele ser de 4 litros, el CDF de 5 litros, y tiene una relación mayor al 70%, que es lo normal en pacientes hasta los 75 años más o menos. Sin embargo, un paciente que tenga patrón obstructivo, es decir, que tenga EPO, va a tener el BEF1 disminuido. En vez de 4 va a tener 2 litros
y el CDF también va a estar disminuido, pero no tanto, 4 litros. Por lo tanto, su relación va a ser menor al 70%. Sin embargo, con esto no nos basta el diagnóstico de la EPOC, porque sabemos que también lo tiene el asma. Otra cosa que nos ayuda es la curva flujo-volumen. Se observa la concavidad en la parte media y final de la curva, que es porque los pacientes no logran expirar todo el aire. Y esto es lo importante, la prueba broncodilatadora, en donde la relación se mantiene bajo 70% post-broncodilatador. Otra cosa que nos permite detectarlo es el BEF1 post-broncodilatador, que habitualmente está disminuido bajo el 80% del valor de referencia. Este es el valor que tiene normalmente el paciente según su edad, su sexo, etnia y su estatura. Una vez que confirmamos el diagnóstico, tenemos que evaluar qué tan limitado está el flujo aéreo. Para esto nos valemos con el BEF1. Entonces, es una EPOC leve cuando el BEF1 es mayor o igual al 80% del valor de referencia, o GOLD1. Es moderada cuando está entre el 50 y el 80%. Es grave entre el 30 y el 50%, y muy grave cuando es bajo el 30%. Esto del GOL se refiere a la guía GOL, que es como más o menos la guía del asma, en donde se recaban como toda la evidencia cada 3 años y se hacen recomendaciones, y en verdad es utilizado a nivel mundial y también lo recomienda la guía GES. Evaluamos clínicamente al paciente. Esto es fundamental porque es lo que más repercute finalmente en la calidad de vida de los pacientes. Y se utilizan estas dos escalas que la vamos a ver más adelante. Y la evaluación de las exacerbaciones se refiere a cuántas exacerbaciones ha tenido en el último año, y esto también es fundamental porque define si un paciente es de bajo o de alto riesgo. Y además estas van aumentando a medida que peor sea la función pulmonar. Bueno, la primera escala es la que evalúa la disnea. Se evalúa con la escala modificada del Medical Research Council. Grado 0 es cuando tiene disnea solamente ante ejercicio intenso, y luego los grados van aumentando a medida que tenga disnea con menor ejercicio físico hasta el grado 4, cuando tiene al vestirse o desvestirse. Esta segunda escala es la de calidad de vida. Se le llama la COPD Assessment Test, o CAT. Y evalúa 8 ítems, cada uno tiene un puntaje del 0 a 5, evalúa, por ejemplo, si tiene energía, si duerme sin problemas, tiene un máximo de 40 puntos, que significa que se compromete al máximo su calidad de vida, y esto también es súper útil para que los pacientes tengan autoconocimiento de sus síntomas, y así sean capaces de identificar cuando tengan una crisis. Entonces, todo lo anterior nos va a servir para clasificar a este paciente en ABCD, lo que nos va a permitir guiar el tratamiento. Como había dicho, esta recomendación es de la GOLD, pero no tiene mucha evidencia científica, por lo que hay que usarla con flexibilidad. En el eje horizontal observamos que están los síntomas. Entonces, es poco sintomático cuando su disnea es grado 1 o un CAT menor a 10, y es muy sintomático cuando su disnea es grado 2 o más y un CAT mayor o igual a 10. Y el riesgo se define por la historia de exacerbaciones. Es de bajo riesgo cuando tiene una exacerbación, y de alto riesgo cuando tiene 2 o más en un año, y una si es que ha sido hospitalizado. Bueno, los exámenes complementarios no son para diagnosticar la EPOC, sino para evaluar la presencia de comorbilidades. La radiografía de tórax nos va a permitir evaluar la presencia, por ejemplo, de cáncer de pulmón, de un neumotórax espontáneo, de la insuficiencia cardíaca derecha, que son comorbilidades que hablaremos más adelante, pero también nos sirven para evaluar la presencia de algunas características de la EPOC en la radiografía, como el aplanamiento de los diafragmas, el aumento del diámetro anteroposterior del tórax, el ensanchamiento del mediastino. Hay un aumento de la separación entre las costillas, y además la hipertensión pulmonar se puede ver como una hiperlucencia de los campos pulmonares periféricos por la oligoemia. Bueno, en el hemograma podemos encontrar una anemia de enfermedades crónicas, debido a que la EPOC tiene un componente de inflamación sistémica importante, y policitemia por la hipoxia crónica. El test de caminata de 6 minutos lo realiza el kinesiólogo en APS, y la idea es evaluar qué tan limitado está el paciente para hacer ejercicio físico. Los gases arteriales están indicados cuando el BEF1 es menor del 40%, tiene signos de insuficiencia respiratoria o de signos de falla cardíaca derecha, para evaluar la presencia de hipoxemia y hipercapnia. Y otros exámenes de especialista, como los volúmenes pulmonares, que se utilizan para definir tratamientos más específicos. Bueno, las patologías que más nos hacen confundirnos con la EPOC es el asma y la insuficiencia cardíaca congestiva.
El asma se diferencia de la EPOC en que en general puede presentarse a cualquier edad, más frecuente en la infancia, y la EPOC siempre mayores de 40 años. La EPOC no tiene la misma variabilidad, de hecho mucho menor que la del asma de sus síntomas de la disnea, tampoco se presenta de forma episódica, y siempre tiene la EPOC el factor de riesgo de fumar o de contaminación. La EPOC no presenta ni disnea paroxística nocturna ni ortopnea, como sí la tiene la insuficiencia cardíaca congestiva. Otras son la fibrosis pulmonar, que nos puede hacer confundir porque también se asocia al tabaquismo y tiene los mismos síntomas respiratorios. Y las bronquiectasias y las secuelas de tuberculosis, porque también tienen los mismos síntomas, y las dos están dentro del grupo de las patologías con limitación crónica del flujo aéreo. Ahora vamos a ver cómo se trata. Es fundamental que ustedes comprendan cómo se trata esta enfermedad porque es manejo del médico general. Por lo que nuestro objetivo debe ser aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud y prevenir las exacerbaciones, prevenir la progresión y reducir la mortalidad. Porque en general, como había dicho, las exacerbaciones son un factor de mal pronóstico. Entonces, el médico general en atención primaria lo que hace es manejar la EPOC leve, moderada y estable. Entonces, la EPOC grave, que habitualmente tiene un PF1 menor al 50%, se tiene que derivar. Otros son cuando tiene exacerbaciones más de 3 en un año o tiene hospitalizaciones en el último año. Una disnea mayor al grado 3 tiene desnutrición, tiene cercano a policitemia, tiene cor pulmonales, insuficiencia respiratoria crónica, porque estos pacientes requieren de oxígeno de forma crónica, y el uso crónico de esteroide sistémico, a pesar de que esta terapia ya no se utiliza, ya no se recomienda para la EPOC, incluso la EPOC grave, solamente sus exacerbaciones, y tampoco crónica. Ahí vamos a revisarlo. Bueno, en manejo general, lo más fundamental de todo es cesar el tabaquismo, porque es lo único que ha demostrado prevenir el avance de la enfermedad, es decir, que el BEF1 siga disminuyendo. Para eso tenemos que hacer una consejería breve de 3 minutos en todos los pacientes que fumen y que no fumen, porque la idea es que prevenirla. Y la farmacoterapia, porque habitualmente esto no sirve, o sea, no es suficiente para los pacientes con esto, porque son adictos, tienen adicción. La vacunación siempre porque previene las infecciones respiratorias. Tenemos que usar la antiinfluenza y enteromocócica en mayores de 65 años y con sus indicaciones especiales. Y la actividad física también es fundamental, porque estos pacientes tienen un círculo vicioso en que tienen disnea, entonces esto les limita a hacer actividad física porque se sienten mal, entonces se hacen sedentarios y empiezan a atrofiarse sus músculos. La rehabilitación pulmonar es una herramienta de mucha utilidad para estos pacientes y la hacemos derivando el programa de enfermedades respiratorias del adulto. Es un programa que dura 3 meses, son 2 sesiones semanales, se hacen ejercicios físicos, los acompañan psicosocialmente, les hacen como manejo del tabaquismo y los dejan con ejercicios para después los repliquen en sus casas. Y se ha visto que ha disminuido la disnea, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio. Aquí observamos al paciente. Incluso esta es la rehabilitación que se hace en el servicio de Viña del Mar Quillota, que está disponible. Por lo general los pacientes no la están usando mucho. Bueno, con respecto a las comorbilidades, como había dicho, la EPOC tiene inflamación sistémica y se pueden asociar a eso o también al tabaquismo. Encontramos la falla cardíaca derecha, la cardiopatía isquémica, síndrome metabólico y osteoporosis, bronquiectasia, SAOS, cáncer de pulmón. Aquí la incidencia aumenta muchísimo por el tema del tabaquismo, ansiedad y depresión, y reflujo gastroesofágico, porque estos pacientes son tosedores crónicos. La técnica inhalatoria se debe revisar en todos los controles porque es una causa de que falle el tratamiento y que tengan más exacerbaciones. Y la nutrición, había dicho que la desnutrición es un factor de mal pronóstico, por lo que hay que suplementarlo si lo están, y el sobrepeso aumenta el riesgo de exacerbaciones, por lo que hay que promover el normopeso. Bueno, como médicos generales debemos saber qué esperar y qué no esperar del tratamiento farmacológico. Entonces, no esperamos que disminuya la mortalidad ni el deterioro de la función pulmonar. El tabaquismo aquí es el único que puede hacer esto. Y sí podemos esperar que mejoren los síntomas, es decir, que mejore la disnea, que se reduzca el riesgo y la gravedad de las crisis, que mejore el estado de salud y la tolerancia al ejercicio. Es importante que estos pacientes comprendan que el tratamiento es de por vida, porque muchas veces se sienten mejor como con los medicamentos y los dejan y después se exacerban.
Se utilizan tres familias de fármacos, que igual los vimos en asma. Los LABA, el salmeterol y el formoterol son los más utilizados, los LAMA, como el tiotropio glicopirronio, los de acción corta, como los SABA, salbutamol, los SAMA, bromuro y patropio. Aquí es importante que los enfermos cardíacos tienen contraindicación de salbutamol, o no podemos usarlo tantas dosis, y los corticoides inhalados, como la budesonida y fluticasona, que en EPOC jamás hay que usarlos solos, porque aumentan el riesgo de neumonía, y tienen que usarse en combinación con LABA. En APS se encuentra salmeterol, tampoco en todos los CEFAM, de estos están todos, y está la combinación entre salmeterol y fluticasona. Bueno, entonces, la clasificación que vimos con anterioridad tiene su principal utilidad en esto, en el grupo A, que son los pacientes que son poco sintomáticos, de bajo riesgo, utilizan broncodilatadora a demanda como SAMA o SABA. El grupo B son los que tienen muchos síntomas y poco riesgo, poca exacerbación, utilizan en un inicio LAMA o LABA y después los dos juntos. El grupo C es el paciente que tiene alto riesgo y pocos síntomas, comenzamos con LAMA y después agregamos los dos juntos, si es que tiene una nueva exacerbación. Y si no está la disponibilidad de esto, se puede usar LABA con corticoide inhalado. Aquí olvidé decir que en el grupo B, cuando se exacerban los síntomas, se tiene que utilizar las dos combinaciones. En el grupo D son los pacientes de alto riesgo, mucha exacerbación, muchos síntomas. Utilizamos en un comienzo LABA y LAMA y después agregamos corticoide inhalado si tiene una nueva exacerbación. Y otros fármacos de especialista que en verdad podemos manejar algunos pacientes, pero la mayoría se derivan. Antes de cambiar el tratamiento tenemos que averiguar si es que está adhiriendo y cómo es su técnica inhalatoria. Y en el seguimiento tenemos que controlarlos en APS, se realizan con cartolas de estas escalas que mostré anteriormente, con flujometría, con examen físico, cada 3 meses en pacientes estables, y la espirometría se evalúa anualmente. Bueno, la última parte de la presentación hablaré sobre la crisis de la época. Como digo, es muy importante que sepamos cómo manejarlas, porque la vamos a manejar tanto en servicios de urgencias como en los consultorios. Se define como el empeoramiento agudo y sostenido de los síntomas respiratorios mayor a la variación diaria, que lleva al empleo de un tratamiento adicional. Tiene un impacto negativo en la calidad de vida, aumenta la progresión de la enfermedad y aumenta la mortalidad. Los síntomas que aumentan son la disnea, la tos, aparecen nuevas sibilancias, aumenta la cantidad de expectoración, cambia la purulencia, es decir, el color que tiene el esputo. Por ejemplo, si el paciente tenía un esputo blanco, lo va a tener después amarillo, después verde y después rojizo. Por lo general esto se asocia a que hay una infección concomitante, una infección respiratoria. Es importante, por lo mismo, que los pacientes sepan cuál es su basal de síntomas, para que así puedan reconocer cuándo estos aumentan y cuándo consultar. El principal desencadenante de la crisis son las infecciones respiratorias, principalmente las bacterianas, la contaminación ambiental, por ejemplo, un viaje a Santiago cuando hay mucho smog, incluso cuando hubieron incendios en Valparaíso, hubieron muchas exacerbaciones de la época, y cuando no adhieren al tratamiento. En general, estas tres tienen en común que hay inflamación en la vía aérea. Podemos clasificarlas en 3 tipos de crisis. Las leves, cuando el paciente no consulta y la maneja en su casa con más broncodilatador. La moderada, cuando va al consultorio y nosotros también podemos darle antibióticos y corticoides. Y ya grave, cuando está con falla respiratoria, va a urgencia y se le hace más manejo de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, cuando nos llega el paciente a la consulta de APS, lo que tenemos que preguntarnos ¿es realmente EPOC o es otra cosa? Porque el aumento de la disnea también podemos encontrarla, por ejemplo, en una descompensación de falla cardíaca, en un neumotórax espontáneo, por una ruptura de una bula, por ejemplo, porque estos pacientes también tienen enfisema. Tenemos que definir cuál es su gravedad clínica según el examen físico, porque las exacerbaciones no tienen un gold standard. O sea, solamente podemos diagnosticarlas con la clínica y tener dudas diagnósticas. Y luego, bueno, decidir si es que lo manejamos ambulatorio o lo derivamos. Entonces, algunos signos de gravedad que podemos encontrar es el uso de la musculatura accesoria, la respiración paradójica, la cianosis central, el compromiso de conciencia, que los 4 se presentan con la insuficiencia respiratoria, la falla cardíaca derecha y la inestabilidad hemodinámica.
Entonces, todos estos síntomas nos van a hacer derivar al paciente a un hospital para que lo traten con más medidas. También lo derivamos, todo esto por si acaso es de la guía GES, son las indicaciones de derivación de la guía GES. Entonces, también derivamos cuando hay comorbilidades compensadas o de alto riesgo, cuando no responde bien a nuestro tratamiento ambulatorio, cuando hay un incremento marcado de la disnea a pesar del tratamiento, cuando hay insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, está saturando menor al 90%, tiene compromiso de conciencia al ingreso, y sabemos que el paciente no va a seguir las instrucciones de forma adecuada porque no tiene quien lo apoye en la casa o porque él mismo no entiende las indicaciones. Entonces, ¿cómo las manejamos? Aquí les dejo una mnemotecnia para que nunca olviden, es el ABCO, ¿ya? El A es de antibióticos, lo dejamos cuando sospechemos una infección, que puede ser porque cambia la coloración del esputo o porque si tenemos acceso a los marcadores inflamatorios, estos están alterados. La B es de broncodilatador, lo usamos para mejorar los síntomas y mejorar la función pulmonar. La C de corticoide oral, que se utiliza para la inflamación y así disminuir la disnea. Entonces, el paciente llega y nosotros le damos salbutamol, 400 miligramos cada 20 minutos por 3 veces, al igual que se hace en la exacerbación del asma. Y podemos utilizar nebulización o aerocámara. Aerocámara está disponible en los consultorios y se puede utilizar cuando el paciente no tiene una disnea tan importante y puede hacer la apnea de 10 segundos que requiere. Y usamos nebulización cuando el paciente está muy comprometido, no puede hacer la apnea, y una vez que mejore, cambiamos nuevamente a aerocámara si es que está disponible. Esto es lo recomendado por la guía GES, sin embargo pueden encontrar en otras partes que se realizan como en la primera hora de 6 a 8 inhalaciones. Sin embargo, no hay que pasarse de una dosis mayor a 8 porque aumenta el riesgo de una descompensación si es que es enfermo cardíaco. Se utiliza oxigenoterapia a un flujo máximo de 1 litro por minuto, alcanzando una saturación entre 88 y 92%. Observamos la respuesta por 2 horas. En ese caso, esta es la O del ABCO de la mnemotecnia. Ya. Entonces, si es que no responde, lo derivamos al hospital, a urgencias. Y si es que responde y sospechamos una infección, le damos antibióticos. Amoxicilina de primera línea, porque la Haemophilus influenzae es su principal etiología, y macrolído si es que tiene alergia, por 5 a 7 días. Al igual que en la exacerbación del asma, también damos pernisona 40 miligramos al día por 5 a 7 días, y lo dejamos con control a las 2 días. Y aquí es muy importante el seguimiento de estos pacientes porque como aumenta la inflamación sistémica debido a la exacerbación, aumenta el riesgo de que en los siguientes meses haga un infarto. Además, la normalización de los síntomas, es decir, el basal que tenía antes se demora muchos meses en recuperarse, y también a veces los pacientes requieren de una nueva reclasificación, como tienen una nueva exacerbación. Bueno, a modo de conclusión, saber que el EPOC es una enfermedad que la maneja el médico general cuando es leve o moderada, la sospechamos con los factores de riesgo y con los síntomas y la confirmamos con la espirometría. Cuando tiene un patrón BEF1 CBF menor a 0.7 que no mejora voz broncodilatador. Las medidas generales son fundamentales porque el cese del tabaco es lo único que ha demostrado evitar que siga progresando la enfermedad, y el manejo broncodilatador permite mejorar los síntomas, principalmente la disnea. Y las exacerbaciones, tenemos que evaluar siempre si es que es realmente una exacerbación, cómo está el paciente, lo derivamos a un manejo ya más secundario, y los tenemos que seguir siempre porque estos pacientes se descompensan, hacen comorbilidades, y hay que evaluarlas también. Eso, muchas gracias. Bravo. Chiquillos, ¿tienen ahora sí alguna pregunta del tema? Súper bien, Javi. Sí, gracias. Muy bien. Súper clarita la exposición. Que haga la clase del integrado de respiratorio, por favor. Bueno, igual habían visto la espirometría en la clase anterior, me imagino, lo han visto en los talleres, así que los que no entienden la espirometría no se estresen porque van a verla muchas veces más, y cuando tengan el internado también van a ver espirometría. Bueno, como decía la Javi, el EPOC. Javi, deja que me vea. No me dejas verme. No dejas que me vea.
Dice, Yo después tengo una pregunta, a ver, ¿ya? Hola, soy la Romy. dice que el anfitrión no me deja habilitar el video. Ay, no ¿Vero? sé cómo. ¿Sí? ¿Sí te Soy la escuché, Romy por Rumi? acá. Hola, Ay, Rumi. hola, hola. Javi, activa mi video. ¿Aló? Parece que se me fue el internet. No, no, sí estás. Es que no escuché como por 30 segundos. Ah, lo que pasa es que no puedo activar mi video porque dice que no me dejas. No sé cómo hacer eso, profe, lo lamento. A ver. ¿Aló? ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos, profe? ¿Las preguntas o el caso clínico? Voy a hacer una pequeña resumen de todo. Bueno, el EPOC, había una diapositiva que puso la Javi que era como de epidemiología, es súper importante porque es una patología muy frecuente en Chile y en el mundo, porque como decía, se asocia con el tema el aumento de edad en los pacientes y con el tabaquismo, principalmente el tabaquismo. Hay otro, por ejemplo, personas que cuando niños tuvieron calefacción por braseros, etcétera, pero lo más frecuente es que sea por tabaco. Por lo tanto, es súper importante porque es una enfermedad frecuente y es absolutamente prevenible, ¿ya? Entonces, les va a tocar, cuando sean médicos y médicas y médiques, les va a tocar, pero mucha consulta por EPOC, por complicaciones del EPOC y por enfermedades asociadas a EPOC. ¿Ya? Y también mucho paciente fumador. Por lo tanto, ustedes tienen que entender que esto tienen que ir a pesquisarlo activamente, no esperar que el paciente esté sintomático para hacer el diagnóstico. Si tienen un paciente, la guía dice IPA 10, mayor de 40 años, pero si tienen un paciente de 35 años y tiene un IPA de 30, hagan la espirometría igual, o sea, es como una guía, no es una ley, una norma, ¿ya? Es súper importante eso. Bueno, tienen que saber interpretar espirometría porque les va a tocar a ustedes en atención primaria verlos, ya estos se atienden, por lo menos las formas leves a moderadas se atienden en atención primaria y ustedes van a tener que atender a estos pacientes. ¿Ya? El programa ERA, que es enfermedades respiratorias del adulto, funciona y funciona súper bien en atención primaria. Ya consta de médico, enfermera o enfermero, kinesióloga o kinesiólogo, paramédico y nutricionista. Esto funciona súper bien, los kinesiólogos en general la llevan ahí porque son súper pro. Los pacientes se atienden con médico y con kinesiólogo cada 3 meses y están estables. Una vez, como decía la Javi, una vez al año se hace la espirometría y flujometría en cada control con kinesiólogo. El kinesiólogo también le hace una vez al año el test de caminata, si es que está estable, y los deriva a rehabilitación broncopulmonar, que también lo hace el kinesiólogo en el gimnasio. Los pacientes a veces son reacios a la rehabilitación broncopulmonar, son medio flojos, pero los que lo hacen andan bien. Tenemos disponible en la atención primaria hartos inhaladores y bueno, porque los inhaladores son caros. Y en general, una de las mejores estrategias que pueden hacer ustedes es que el paciente deje de fumar. Eso es lo mejor que puede pasar con el paciente, porque disminuye la progresión de la enfermedad. Y lo otro que es muy costo efectivo es la vacuna de la influenza. Se ha demostrado que los pacientes que se vacunan y no tienen influenza tienen menos mortalidad que los que hacen influenza. Ahora, en este año, como por la pandemia, se vacunó casi todo el mundo y casi no hay influenza, pero en años normales no es así. Los pacientes de época se mueren de neumonías por influenza. ¿Qué más? Bueno, y las exacerbaciones también tienen que saber manejarla y tienen que saber distinguir cuándo derivar y cuándo no, porque los pacientes se pueden morir de una exacerbación o va a empeorar después su calidad de vida. ¿Ya? Tienen que trabajar en equipo porque esta es una enfermedad que es compleja porque los pacientes son adictos a la nicotina, entonces es súper difícil que dejen de fumar. Es una tarea bien difícil. Muchos no lo logran y ahí uno se conforma con que disminuyan la cantidad de cigarros. Eso. Preguntas del tema. Yo tengo una pregunta para la Javi. Diga. ¿Cómo se hace? Nos parece que ya lo preguntaron en el otro, pero yo no, como no estaba. ¿Cómo se hace la
las tandas de salbutamol en la exacerbación? ¿Se refiere a esto? Aquí. ¿Mm? Que son 4 puffs, si es que hay aerocámara, cada 20 minutos por 3 veces, es decir, en una hora. Y si es que responde a las 2 horas, se manda, ¿Y se cómo manda evalúas la ¿y cómo evalúas tu respuesta? que disminuyen los síntomas, disminuye la disnea. ¿Ya? ¿Y qué más? Mm, Porque tú le pusiste, le diste, ya, llegó el paciente, lo sentaste, lo acostaste, le pusiste el saturópeno, le tomaste la presión, qué sé yo, o le pusiste un monitor si es que tienes, y le diste salbutamol y le pusiste oxígeno porque estaba desaturando. claro, Entonces, disminuyeron los síntomas, ¿y qué más? ¿Lo mandas con oxígeno para la casa? no. Solamente, o sea, podríamos observar una mejoría de la saturación si es que está alterada, pero la idea siempre es Eso, dejarla entre 98 y 92%. disminuye, Nunca más. los síntomas y ya no está desaturando. O sea, si un paciente sigue saturando y requiere más oxígeno, ese paciente lo tienes que hospitalizar. Claro. ¿Algo más? Para empezar con el caso clínico. Yo. Espérate, la Romy quería Ah, preguntar ya. algo. Hola Javi, la doctora Baguette por Hola. acá. Muy buena Hola, tu profe. presentación. Mire, le Gracias. quería hacer una pregunta. Con respecto al tratamiento, cuando usted decide dejarle terapia antibiótica a un paciente con una exacerbación, Ujú. usted algo dijo, pero yo quiero hacer algunas reflexiones de lo que dijo. ¿Qué bacteria aumenta la incidencia con respecto a la población general en los pacientes con EPOC? A los pacientes con EPOC, como la bacteria más frecuente, No. La bacteria más frecuente. ¿Cuál es la es bacteria más la frecuente en EPOC? Haemophilus influenzae. Ya. Ese aumenta la incidencia en esta población de pacientes. Ah, No pero se pasa a refiere- ser. ¿Quién ya. es ¿quién es la neumonía más frecuente en esto? La neumonía bacteriana más frecuente Neumococo, en estos pacientes. Eso, ya. No olvidar eso. claro. Yo te estoy preguntando, ¿qué Ujú. bacteria aumenta su incidencia con respecto a la población general? En esta población, En ¿cierto? esta población. Lo dijiste recién. Solo te estoy haciendo un juego de palabras para que no te confundas. Ya, a ver. En general, todos los pacientes con EPOC es más neumococo porque es como toda la población. Y en pacientes Perfecto. con EPOC tienen mayor Haemophilus influenzae. Eso, con respecto a la población general, ¿cierto? Ajá, sí. Ya, ok. Sí. Entonces, ¿qué terapia antibiótica, sabiendo eso, ¿cierto? ¿Qué terapia Ujú. antibiótica le vas a dejar? Amoxicilina. Ya, voy a hacerte una pregunta por el otro lado ahora. Ujú. ¿Qué mecanismo de resistencia tiene el hemófilo influenza? Mm, Podría ser. Ah, ya me acordé. Esta, Ya. las beta-lactamasa, y por eso le Bien, voy a ya. agregar el ácido clavulánico. Ok, entonces ahora me vas a volver a responder lo mismo. ¿Qué terapia antibiótica le va a dejar a un paciente con EPOC? Amoxicilina con ácido clavulánico. Bien, Ujú. ¿ya? Ya. Por ahí va. Qué Ahí va mi única observación. ¿Y qué pasa si el Ojo. paciente está esplenectomizado? Chan, chan. No, eso es muy específico. No, O eso no sea, está el chancho. ahí tiene Mira, mayor Javi, riesgo de la infección ojo, por. Javi, que pusiste primera línea amoxicilina solita. Es que eso fue lo que descubrí como en la literatura. Ya, pero ahora Como que a mí usted, también como me sabe, causó como, claro, pero como usted como sabía extrañeza. todo lo que yo le pregunté, Ujú. es capaz de comentarle a los compañeros que las guías son guías, pero que después de esta presentación los compañeros saben más que una guía, Cierto. ¿ya? Entonces yo sería partidaria de ojo con poner ahí lo de la primera línea amoxicilina solita. No con ácido Bueno, ahí clavulánico. habría que ver con la O, epidemiología local, yo creo. En claro, algunos casos o es ponerle algo. una notita, algo. Siempre el tratamiento antibiótico, de hecho, es cuestionable en exacerbación de EPOC, porque no siempre, Claro, casi siempre es viral, la mayoría de claro, las veces. Nunca, tú no puedes, casi nunca, sobre todo cuando el tratamiento es ambulatorio, no vas a comprobar que tenga una infección bacteriana. Eso lo puedes comprar Claro. haciendo el hemocultivo, aspirado traqueal, o aspirado o esputo inducido. Entonces uno va siempre empírico. Y a veces los cambios en las características del esputo tampoco te aseguran que sea bacteriano, aunque diga el paciente que tiene el esputo verde. Entonces, todo empírico. Entonces ahí tú tienes que ver si tenía exacerbación antes, si estaba con antibiótico antes,
si ha estado hospitalizado con una neumonía antes, etcétera, para ver si es que tiene más riesgo de tener resistencia o no. El tema del antibiótico es bastante discutible, en verdad, no es nada así como Controversial. una guía, Claro. una norma, ¿cachai? Hay que como darle una vuelta, en verdad. Eso, con los conocimientos que ustedes ya tienen, pueden reflexionar un poquito más con respecto a esta diapositiva. Gracias, Romy. De nada. Eso. Ya, ¿ahora continuamos o otra duda? ¿Aló? Perdón, Sigamos. me habían silenciado. Sí, alguien dijo ahí capsulados, bien. Los pacientes que están esplenectomizados hacen sepsis por cuando tienen bacterias capsuladas. Y el Levófilo influenzae es un capsulado. Pero eso es súper detalle. Ya, continúe. Ya. Vamos al caso clínico. La idea, como en los casos clínicos anteriores, es que vayan participando, ¿ya? Los que quieren ahí abren su micrófono. Bueno, varón de 65 años, fumador con IPA 25 paquetes año, llega a su consulta en el CEFAM por disnea de 1 año de evolución que ha ido empeorando con el tiempo. Además refiere tos crónica que ha tenido por años y expectoración blanquecina ocasional. No tiene otros antecedentes a la anamnesis remota, más que ya recibió su vacuna antineumocócica y antiinfluenza, y antes jugaba fútbol los fines de semana, pero ahora se cansa mucho y lo dejó hace 6 meses. Al examen físico se observa bien perfundido, de coloración normal, con IMC 25, no se observa ni acropatia ni adenopatías. En el ciclo está hemodinámicamente estable, tiene una frecuencia respiratoria de 18, está febril, está saturando 96%. Al examen cementario, solamente encontramos un examen pulmonar con una expiración prolongada. Entonces, si alguien me puede decir qué está sospechando y por qué lo está sospechando. Népolo. Genial. ¿Y por qué sospecha que es EPOC? Bueno, de por sí, por la presentación dijeron que deberíamos sospecharlo en cualquier IPA mayor de 10, no mayor de 40, y esta persona tenía 65 años y el IPA creo que era como 20, 25, algo así. 25. ¿Qué diagnóstico diferencial harían? ¿Qué más sospecharían aparte de EPOC? En la disnea de la tos crónica, igual por la tos crónica, mira, hace años. Insuficiencia cardíaca. Bronquiectasia, sí, puede ser. Regio, alguien dijo bronquiectasias. Muy Sí, bien. puede ser, sí. ¿Qué más? Una insuficiencia cardíaca. También, Estupendo. Muy bien. sí. Ya. Asma podría ser. Difícil por la edad, pero igual. Podría ser, pero sí, por la edad menos difícil, más difícil, pero sí, siempre buscar el EPOC, porque el hombre fuma mucho y tiene un IPA más de 10. Buscar la insuficiencia cardíaca también, porque fuma y tiene derecho a ser cardiópata. Y las otras causas ya son menos frecuentes. Así que tienen que hacerle interrogatorio dirigido a signos de Bien. insuficiencia cardíaca. Cuánto Fibrosis camina, pulmonar también. sí, cuánto camina, si Lo tiene dijeron lo mismo. edema. Sí, a ver, espérate. Sí, Ahí sí, voy derecha. sí. Ya. Continúe. ¿Qué examen realizarían para confirmar el diagnóstico? Espirometría. Espirometría. Sí, eso ya. Ya, Muy bien. ahora vamos al que se atreva a interpretar esta espirometría. Yo le ayudo si es que se siente complicado. ¿Alguien se atreve? Ya, yo. Ya, dale, Javi. Vemos que existe una disminución de la capacidad vital forzada y también del BEF1. Y de la relación también está aumentada, que debería ser como mayor al 70-80, no me acuerdo bien del valor, y está en 40. Y después del broncodilatador vemos que mejora un poquito, pero no mejora tanto. Porque la mejora es del 10%, eso de acá. Ah, sí, del BEF1, claro. Aquí tiene 10% y sabemos que para que sea significativo debe ser 12% de menos. Sí. Entonces no mejoraría con el broncodilatador y sería como súper indicador de EPOC porque no mejora. Eso. Claro. Ahí está. Y muy bien todo, solo que faltó un elemento que es importante para definir la gravedad de la EPOC. Era el BEF, ¿no? Bien, y en este caso, Canel,
No me acuerdo de los valores. O sea, ¿cuál es el valor que tiene el BF1? Sí, Que debe bueno. ser mayor al 80, creo. No, no me acuerdo. Aquí está No, en 55.4%. ahí era moderado, ¿no? Entre 50 Claro. y 80. Exacto, es moderado, o sea, que tiene un EPOC moderado. Y otra cosa que también nos sirve para evaluar si tiene patrón obstructivo es la curva flujo-volumen, que en este caso, bueno, la imagen, la verdad es que creo que me equivoqué en la imagen, pero faltaría poner aquí la concavidad en la zona media y final, como que se mantiene por broncodilatador. Entonces estamos frente a un COL2 o moderado. Luego tenemos que seguir con la evaluación del paciente, y este nos dijo que camina una cuadra y se tiene que detener a respirar, lo que es un grado 3, y nunca ha tenido ninguna exacerbación. ¿Alguien me puede decir a qué estratificación tiene? ¿Ve? ¿B? ¿Aló? Dijeron B Ah, ya. o Sí, D. ¿Barco o dedo dijeron? no escuché Barco bien. parece. Barco. Barco dijeron, barco. Barco. Ya, súper, sí. Estamos en el grupo B. ¿Y qué otros exámenes le realizarían a este paciente como de control? Radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Muy bien. ¿Por qué le harían radiografía de tórax? Para evaluar si tiene alguna comorbilidad o complicación. ¿Complicación como qué estás buscando? Podría buscarse una insuficiencia cardíaca con la radiografía. Si hay un aumento del índice venoso del corazón. Pero si aumenta el índice del corazón solo de muestras cardiomegalia, la insuficiencia cardíaca es más bien Claro. clínica. Claro. Básicamente la radiografía de tórax lo hace para buscar, bueno, vas a ver signos de hiperinsuflación, las costillas están más horizontales, el diafragma está plano, etcétera, el mediastino puede estar más alargado, pero básicamente vas a buscar cáncer pulmonar y alguna otra complicación que tenga, derrame pleural, etcétera. La radiografía no es parte del diagnóstico del EPOC, pero es importante examen para diagnósticos diferenciales y complicaciones. Pero bien, radiografía. ¿Y harían un hemograma en este paciente? Sí, ¿Y por qué? buscando la anemia normo. Porque si no yo me enojo. Claro, y también la policitemia, porque claro, pueden tener cualquiera de las dos. Y bueno, ¿Alguien sabe por qué un paciente con EPOC puede tener policitemia? Por la hipoxia crónica. Muy bien. La hipoxia crónica es el principal estímulo para la producción de glóbulos rojos. ¿Y qué tratamiento le dejarían a este paciente que está en grupo B y medidas generales? Estaba en el grupo E, era LAMA, Bien, y pueden buscar. exacerbación. No, ¿Y se le agregaba LAMA? primero medidas generales, antes de partir con los fármacos. Lo que dicen en el chat, habría que cesar el tabaquismo, que haga actividad física, que se vacune, bueno, ya él estaba vacunado, y llevarlo al programa ERA para la rehabilitación pulmonar, Muy bien. Súper bien, y tratar comorbilidades en caso de haberlas. claro. Y bueno, sí, en este caso no estaba desnutrido, así que no habríamos que preocuparnos de eso. ¿Y para tratamiento broncodilatador? Aunque igual ¿Lama lo o hiciste bien. Sí, LAMA o LABA, eso mismo. Súper. Si lo entendieron bien es esta parte. Bueno, ahora llega el mismo paciente a consultar en APS por un cuadro de 3 días de evolución de aumento de su expectoración habitual, refiriendo además un aumento discreto de su disnea. Los síntomas no han seguido al utilizar su broncodilatador habitual. Refiere haber pasado el fin de semana en Santiago para pasar las fiestas patrias con su familia. Al examen físico está orientado en tiempo y espacio, está bien perfundido, sin signos de TBP, sin signos de insuficiencia respiratoria, presenta expiración prolongada y sibilancias, y su esputo es no purulento. Los signos vitales: tiene una presión arterial de 130/80, frecuencia respiratoria de 23, cardíaca de 105 y una temperatura de 37 grados. Además está saturando 91%. Entonces, ¿qué están sospechando en este paciente y por qué?
Una Exacerbación. exacerbación. Claro. ¿Y por qué lo piensan? Por el smog de Santiago. Claro, es una opción muy, muy probable. Por el Y aumento de la disnea y la expectoración. claro. ¿Y qué Y otra cosa? la expectoración no tiene patrón infeccioso. Dice que no era Por ahí, era como por no ahí dicen purulento. el humo de la parrilla. Y pensando en el contexto epidemiológico actual, en septiembre se fue a Santiago. Más húmedo. COVID. COVID, exactamente. Tienen que pensar en COVID ahora. Todo paciente sintomático respiratorio piensen en COVID. Y si es que tuviesen toda la disponibilidad de exámenes posibles, ya no están por ejemplo, en un centro de urgencia, ¿qué exámenes le pedirían? La PCR de COVID, Súper, bien. radiografía, Tórax, tórax. También, EKG, puede ser. puede ser, Pero pero este paciente tienen no tiene. todos los exámenes. ¿Qué algo mejor que la radiografía? Sí que tienen todos los exámenes. Uy, un ¿Qué TAC. pueden El hacer? TAC. TAC, Sí. Lo mismo. Un ¿Y test algo viral. de laboratorio? hemograma, Bien. Parámetro inflamatorio. Eso, y PCR también. ¿Cuáles son los parámetros inflamatorios? PCR ¿Qué le reactivo. Proteína C reactiva. ¿Y qué más? pH. VHS. ¿Y qué más? Ya me da miedo. Hemograma. ¿Qué más? Ferritina, Ferritina. Ferritina. ¿Qué más? Dele, si saben, si saben. Procalcitonia. Bien. Estamos en un ambiente ideal que tienen todo. Normalmente uno le pide hemograma, VHS, o sea, hemograma, PCR, radiografía de tórax. Fin. Si es muy viejito, todo lo hemocompetitivo, le puede función renal, qué sé yo. Pero si tienen todo, piden una proca, una ferritina, a ver, una LDH. Claro. Y es importante que, de todas formas, el diagnóstico de la exacerbación es clínico. Y si tienen dudas, hacen más exámenes. Bueno, también si están sospechando una infección. En el caso de este paciente, tenía leucocitos de 10.000, PCR 30, tenía una radiografía sin alteraciones, la PCR estaba negativa, gracias al cielo, y gases arteriales en este caso no se piden, porque el paciente no estaba con una saturación menor a 90%. El electro no tiene alteraciones y el BNP estaba normal. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir por qué la PCR podría estar aumentada en este caso? Porque el mismo Puede EPO ser por genera forma crónica. inflamación. Sí, eso mismo. ¿Y ustedes sospecharían aquí que haya una infección? igual puede ser. ¿Por qué? O puede ser un falso negativo la PCR COVID. Puede. Pero no tiene como nada de infección. Pero, por ejemplo, ¿lo tratarías en un hospital o en el mismo CEFAM? En el CEFAM. Bien, súper. Porque en general no tiene criterio de derivación. Como lo que nos faltaría averiguar es si es que el paciente tiene una buena red de apoyo social y es capaz como de llevar el tratamiento en su casa. Pero no tiene otra indicación. Incluso si es que tuviese una infección, también tenemos que tratarla ambulatoria. Bueno, si tuviese COVID, ahí sería otro cuento. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se acuerda del manejo de la exacerbación, la mnemotecnia? ABCO. ABCO. Bien, ABCO. súper. ¿Y qué significaba? ¿Qué? Antibióticos, broncodilatadores, corticoides, oxígeno. Súper. En este caso, el paciente, bueno, igual sería controversial, pero a lo mejor no darle antibióticos no sería algo tan malo, porque no tiene tanta indicación clínica ni tampoco de laboratorio de una infección. Entonces, evaluamos si mejora clínicamente a las 2 horas, reevaluamos su consulta y les pregunto, ¿cambiamos la terapia o la mantenemos? Pensando que era un paciente del grupo B que nunca había tenido una exacerbación antes. ¿Se mantienen Pero de? no cambia. decía que seguían los síntomas igual. Sí, eso mismo, como que el paciente no cambia la terapia porque nos mantenemos con uno, y claro, podríamos agregar un LAMA, pero sería como más un cambio de síntomas crónico, y en este caso sí, pues podría tener, porque como le había comentado,
en las exacerbaciones después el paciente se queda con esos síntomas exacerbados por harto tiempo y cuesta meses a que vuelva a tener lo que tenía antes, entonces podríamos dejarle los dos juntos, LAMA y LABA. Eso. ¡Bravo! Ay, qué lindo. Ya, muy bien, Javi, felicitaciones. ¿Tienen alguna pregunta respecto a los casos? Me imagino que están cansados ya toda la tarde en pantallas. Yo Javi, tenía yo una te duda, quiero hacer pero... una... Dale, dale. No, dale nomás. Ah, ya, gracias. Que en verdad quizás se salga un poco del tema, pero como que no conozco muy bien lo que son las bronquiectasias, por qué se producen, como que nunca han enfatizado mucho eso. Yeah. ¿O lo van a hablar en otro tema, quizás? No sé, por eso... No. Yo sé muy poquito, la verdad, como que sé que es como la dilatación de la vía aérea, que se produce en algunas enfermedades como fibrosis quística. Y se caracteriza clínicamente por generar mucha secreción mucosa y de mal olor, o sea, tienen mucho esputo. Y suelen ser colonizados por pseudomonas, por lo que si sospechamos una infección respiratoria, tenemos que dar tratamiento para eso, que es ciprofloxacina. Y además puede haber muchas veces una coexistencia entre EPOC y bronquiectasias, por lo que es importante tener como el antecedente en estos pacientes. Ah, Bien, ya, ok. Javi. En general la bronquiectasia sí, puede ser secundaria a la fibrosis quística, pero la fibrosis quística no es tan frecuente y también las personas que han tenido neumonias a repetición, sobre todo cuando niños, pueden quedar con esta bronquiectasia y claro, como decía, hay más riesgo de hacer infecciones y están colonizadas con pseudomonas. Entonces estos pacientes hay que tratarlos tal vez con otro tipo de antibióticos, cubrir otros bicharracos. Se confunde muchas veces con EPOC. Muchas gracias, me quedó más claro. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿O ustedes, profe? No sé. ¿Averiguaste, Javi, cuáles son los estándares o qué es lo que es los datos que se ingresan cuando uno pide la espirometría? Sí, la edad, el sexo, la etnia y la estatura. Ya, y con eso se compara. Claro. Ahí hay una pregunta, dice, en el caso de pacientes con EPOC, ¿hay un aumento en colonización de pseudomonas? No necesariamente. Depende si solamente tienen EPOC y no han tenido observaciones antes y no han estado hospitalizados y no han estado con antibiótico antes, no deberían estar colonizados con pseudomonas. Distinto es que el paciente haya estado hospitalizado, se haya expuesto a un ambiente intrahospitalario donde está lleno de pseudomonas, Klebsiella, etcétera, pudiese colonizarse. Por eso tienen que, cuando vayan a dejar antibiótico, tienen que evaluar el antibiótico a dejar, viendo si el paciente ha tenido observaciones antes, si ha estado hospitalizado, con qué antibiótico estuvo antes, si es que tuvo alguna vez algún cultivo positivo para algo. Y lo otro lo que recomiendan es que, claro, como el tipo de paciente que usted comenta, como que ha sido hospitalizado y que tenga, por ejemplo, un deterioro de la función pulmonar muy bajo, se le puede hacer estudio de esputo, como que solamente ahí está indicado, los otros casos no, como para descartar que tenga pseudomonas. Sí, porque el tratamiento ahí es distinto. Bueno, y los pacientes que tienen muchas exacerbaciones y tienen otras cosas, bronquiectasia y otras cosas, alteraciones anatómicas, ellos están en atención secundaria. En general se atienden con broncopulmonar en el hospital, ya no están en atención primaria. ¿Javi? Sí. Yo quería hacerte una corrección que va a ser siempre útil, porque esta pregunta se la van a tocar muchas veces en el internado, después en las becas, si alguien quiere hacer alguna beca. Ojo, que tanto tú como tus compañeros dijeron, cuando leyeron la espirometría, dijeron tiene un EPOC moderado. La espirometría no te permite hacer diagnóstico. La espirometría te permite caracterizar el patrón del paciente. Entonces tú cuando te enfrentes a una espirometría, y esta pregunta te la hacen siempre para que uno pise el palito, tú no puedes decir tiene EPOC, tiene asma, no. Tú solamente con la espirometría puedes decir tiene un patrón obstructivo o restrictivo, reversible o no reversible. Y tú a partir de eso es lo que te da el informe, no te da nada más, no te dice tiene un EPOC moderado. Ya tú a partir de eso, con tu cuadro clínico, con el resto de exámenes, tú a partir de eso recién llegas al diagnóstico. Pero la espirometría no hace el diagnóstico, como lo dijeron tiene un EPOC moderado. No es así, ¿ya? Ojo ahí.
Porque igual me imagino que en la espirometría también podemos encontrar, como con el mismo patrón, un asma que tenga inflamación crónica y que Tal no cual, sea claro, reversible. claro. O Sí. inclusive EPOC que tengan reversibilidad. Claro, eso mismo. ¿Ya? Entonces es súper importante hacer esa aclaración. Cuando tú leas una espirometría, nunca puedes decir el diagnóstico clínico. Lo único que dices es el patrón. Es como los informes de escáner, correlacionar con clínica. Tal cual. ¿Algo más que se te ocurra, Romy? No, creo que no, aclaramos todo súper bien. Yo creo que está clarito. Sí, Eso, el tema de los antibióticos, que en verdad la norma no es la norma, tienen que pensar un poquito los antibióticos y si no saben, pregunten. Y saber manejar una exacerbación siempre y saber cuándo derivar, porque si no al paciente se le va a morir. Ah, y lo otro importante, que me imagino que lo hablaron antes, que nunca le pongan tanto oxígeno a un paciente con EPOC, porque lo van a deprimir y va a hipoventilar y se va a comprometer de conciencia. Acuérdense de saturación entre 88 y 92, no más que eso. Sí. El Diego tiene otra duda de antibióticos. Hola. Es que ¿Sí? yo había leído que los macrólidos, aparte de la actividad antibiótica, tienen una actividad antiinflamatoria. En este caso, ¿nos ayudan o no ayudan en nada? Pero es Como que sí, es cierto eso, pero tú le estás dando corticoides como antiinflamatorio. Por eso le dejas corticoides. ok. Es que pensaba que, ¿por qué estaba en segunda línea antes del amoxiclavulánico si es que en este caso tiene actividad antibiótica y antiinflamatoria? Entonces, Que lo que yo tengo entendido es que se usa macrólidos de forma crónica, no como en la exacerbación, como una terapia en EPOC que tiene mucha recurrencia de exacerbación, pero hace manejo de broncopulmonar. Diego, ¿sí? te vamos a hacer pensar, con lo mismo que dijiste tú. ¿Por qué crees que el macrólido está en segunda línea y no de primera línea? ¿Por qué hay más resistencia? Bien, ahí está la respuesta. Porque los principales agentes aislados en este subgrupo de pacientes categorizados como EPOC tienen menor, ¿quiénes son? Ya lo dijo tu compañera, neumococo y hemófilo influenza. Claro. Y ¿cómo se llama? El betalactámico tienen mucha mayor resistencia o sea, tienen más sensibilidad que los macrólidos, por eso pasan a segunda línea. ¿Ya? O sea, el efecto antiinflamatorio que pudiesen o no tener, que es súper controversial y discutible, en este momento no te interesa tanto como la llegada del antibiótico al microorganismo que quiero tratar. ¿O no? Claro. Claro. Y entonces, como los corticoides cubrirían todo como, o sea, como, en el Los fondo... corticoides los dejas como antiinflamatorio y broncodilatador. O sea, para desinflamar los bronquios en el fondo. Claro. Ok. O sea, el macrólido, eso es un plus que tendría, pero no es motivo por el cual tú dejarías un macrólido. Y tampoco tienen la potencia que tienen los corticoides. De acuerdo. Okay. Muchas gracias. ¿Estaríamos? Sí, parece. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Súper buena la presentación, Javi. Felicitaciones. Gracias, profe.